que tienen ya disponibles las actividades del parcial para que vayan desarrollando. Eh, Perdón. Ay. He visto que hay varias consultas de compañeras de ustedes, los cuales preguntan por qué algunas actividades todavía no han sido evaluadas, pero lo que les he respondido a ellos a través de los grupos es lo mismo que he comentado desde el primer día de clases y lo mismo que he dicho en otras ocasiones. Hay ciertas actividades que algunas aparecen como borrador. Y cuando aparece eso de borrador es porque la persona que subió la actividad lo hizo mal. Así de sencillo. Y por eso aparece como borrador. Hay otras actividades precisas en las cuales yo les comenté que las realizaba al final del periodo. Y esos son, por ejemplo, los laboratorios y los foros. Y aparte de eso, recordarles que los foros son espacios que no tienen calificación. Yo lo que hago es que a las personas que decidan participar se los doy como puntos extras. Hubo un foro en la primera unidad y hay otro foro en esta unidad. Entonces, a todas las personas que decidan participar en dicho foro, entonces sepan lo que vamos a analizar específicamente su participación y si lo amerita van a tener puntos extra. Referente a la clase, hoy lo que vamos a ver específicamente es lo que tiene que ver con energía solar térmica y también con lo que conocemos como la energía solar fotovoltaica. Son, no sé si completamente distintas o son distintas formas de aprovechar específicamente el sol. Si recordamos, la energía solar se puede aprovechar específicamente de forma directa. Y la forma para ver específicamente esto es a través de estos dos tipos de energías que hemos mencionado. Y todos los demás, o la mayoría de los principales grupos que están relacionados con esta, es de forma indirecta. Entonces recordemos que el Sol es la principal fuente de energía, que la energía la recibimos desde el espacio a través de la radiación electromagnética. Hay tres formas de transmitir el calor. Una es convección, que es donde se forman como ciertos rubros de la parte más caliente a la parte más fría. Por ejemplo, es la forma mediante la cual se crean los vientos actualmente. Está la conducción, que es cuando, por ejemplo, hay dos eventos que están calientes, pero no se intercambian las masas, pero como están en contacto, la que está más caliente transfiere calor a la que está más fría y la otra es la radiación. Que en la radiación podemos tener la fuente de calor lejos de nosotros, pero el calor se está radiando específicamente hasta este punto. Y es la forma mediante la cual recibimos la energía por parte del Sol. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener cualquiera de estas tres formas de radiación, la directa, la difusa y la reflejada. Y en esta imagen creo que se logra apreciar específicamente un tanto mejor. La radiación directa, por ejemplo, es cuando nosotros estamos viendo directo al Sol. Sí. Cuando nosotros vemos directo al Sol o tenemos específicamente la radiación del Sol, esos rayos que recibimos y que nos están pegando directamente, ya sea nosotros o cualquier interés que tengamos, eso es lo que conocemos como radiación directa. Después, por ejemplo, cuando hay nubes, entra lo que conocemos como la radiación dispersa o la dispersión. ¿Qué ocurre? Las nubes están en la troposfera y ellas también están recibiendo radiación de forma directa hasta ese punto, pero la forma o el contenido específicamente de las nubes puede hacer que esos rayos solares cambien su ubicación. Y por ejemplo, un día como hoy, en Tegucigalpa, que tuvimos específicamente, estuvo nublado prácticamente casi todo el día. Durante el día había luz específicamente por ese tipo de radiación, la radiación dispersa o la radiación específicamente de esta forma. Y estos dos tipos de energía generalmente es lo que se suele aprovechar, la radiación directa y la radiación difusa. Se logra aprovechar específicamente en los paneles. Y está el otro tipo de radiación que se conoce específicamente como la reflejada y que representa una menor cantidad. Y esta es, por ejemplo, la radiación que llega al suelo y que, dependiendo de la superficie, esta puede ser también redirigida a otro lugar. Por ejemplo, no sé si alguna vez han estado con un lugar donde hay cemento o una superficie clara, que es mucho más fácil que esto ocurra. Entonces la radiación llega y es reflejada. Por ejemplo, si hay un metal en esos lugares, la reflexión es bastante común de observar en cada uno de estos lugares.
Entonces, esas son las tres formas mediante las cuales recibimos radiación en cada uno de estos lugares. Para poder aprovechar específicamente no solo la radiación solar térmica, sino que también la solar fotovoltaica, esto va a depender, por ejemplo, de las condiciones climáticas, qué tan lluvioso es el lugar, si estamos en una montaña, por ejemplo, o si tenemos una montaña que está al este, al norte, al sur o al occidente, todos estos factores están incluyendo. En qué época del año estamos, por ejemplo, en Tegucigalpa, los meses que tienen la característica que reciben mayor radiación es febrero y marzo. Eh, Quizás no tiene algo de lógica, pero sí está relacionado, por ejemplo, con el climático. Por ejemplo, en junio es el mes donde el sol está la mayor cantidad de tiempo durante expuesto, podríamos decirlo. No me acuerdo si es el 21 o el 23 de junio que se tiene específicamente el solsticio de verano. Entonces, es el día en el cual el día tiene una mayor duración de tiempo durante todo el año. Pero, como generalmente en estos meses hay mayor nubosidad por características de fenómenos de lluvia, entonces en dicho mes es menor la radiación que se recibe. Por eso es que febrero y marzo son los meses con mayor cantidad. Y si, por ejemplo, lo reducimos esta cantidad que estamos hablando por día, esos días son aún los valores mucho mayores. Yo, yo durante un tiempo en la universidad trabajando con unos piranómetros, que es específicamente los equipos que se tienen para determinar la radiación solar, y esos meses eran específicamente los que se tenía mayor cantidad. También influye la latitud. Si estamos más hacia los polos, ya sea norte o sur, la radiación tiende a ser menor, es mucho mayor, por ejemplo, en el Ecuador. Y también depende de la orientación que tengamos de la superficie. Por ejemplo, nosotros que estamos en la parte norte, generalmente se recomienda que si es una plataforma que no tiene movilidad, que la misma esté observando hacia el sur y con una inclinación que puede oscilar entre los 11 a 14 grados. Eso es lo recomendable para tener un mayor valor. Pero, por ejemplo, no sé si han observado que en algunos lugares, como negocios, tienen paneles sobre el techo. Entonces ahí depende en gran manera la orientación que tenga dicho elemento. Eso que observamos acá, eso ya es un mapa de heliofanía. La heliofanía es una característica que determina la cantidad de horas que se tiene específicamente el sol en dicho lugar. Entonces, con heliofanía es que se puede detectar específicamente esto y se observa que en estas zonas o áreas del sur de Honduras es donde se tiene una mayor cantidad. Y por ejemplo, acá en las zonas occidentales también se encuentra mayor. Y generalmente en el resto del planeta, si observamos más hacia el oriente, la cantidad de horas solares que se tienen es tanto inferior, ¿verdad? Naturalmente, esto no significa que en estos lugares el sol es menos o todo lo demás, sino que tiene que ver con fenómenos climatológicos, la presencia de, por ejemplo, nubes de lluvia y cosas por el estilo, que cuando hay nubes, ya observamos, tenemos como mayor cantidad de radiación difusa y que eso al final repercute como una menor cantidad eh, de disponibilidad del sol para cada uno de estos lugares. Entonces, en promedio, la cantidad que se observa para cada uno de estos lugares anda en estos valores, pero con una mayor incidencia en el sur, aproximadamente 7.6 horas, es decir, 7 horas con 36 minutos, y una menor incidencia hacia el oriente con 6.5 horas, es lo mismo decir 6 horas con 30 minutos. De ahí hay otros valores que se van reportando específicamente para estas diversas ubicaciones en cada uno de estos lugares. Eso que tenemos acá, que ustedes pueden observar, ya es un mapa de insolación. Insolación, esto es, por así decirlo, la cantidad de energía que se tiene por metro cuadrado. Y de igual forma, como observamos con el mapa de heliofanía que estaba anteriormente, estas zonas en el sur y aquí en esta parte casi fronterizo con El Salvador, podríamos decir, es donde se tiene, según estos mapas, mayor incidencia por cada uno de estos lugares. Y por eso el promedio por metro cuadrado para que estos lugares es un tanto mayor. Y por ejemplo, la mayoría de sistemas fotovoltaicos en Honduras
están ubicados en esta zona, porque la radiación en dicho lugar es un tanto superior, ¿verdad? Entonces, por eso está ubicado en dicho lugar. Entonces, cuando nosotros podemos tener cualquier tipo de sistema que va a utilizar la tecnología solar térmica, pero estas las podemos dividir de esta forma: aquellas que son impulsadas a través de una bomba y aquellas que básicamente aprovechan la circulación natural. Entonces, es una forma. Por ejemplo, generalmente estos sistemas se suelen instalar en los techos de las casas, entonces ahí se ocupa una bomba para que esté empujando específicamente el agua hasta dicho lugar, ¿verdad? Y en otros lugares, dependiendo del tipo de uso que pueda tener cada uno de estos casos, se aprovecha específicamente de forma natural. Entonces, generalmente en estos sistemas también hay como dos tipos de fluidos que tenemos. Observemos acá, tenemos el colector. Aquí el agua se va calentando, se va expandiendo, por lo tanto va subiendo, llega a esta parte, ya esta sería como la tubería de material caliente, y entra a este intercambiador de calor, que aquí lo que tenemos es como esa distribución de la tubería que sostiene el agua que viene del colector o que está caliente, y aquí se está inyectando otra agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En esta tubería que tenemos acá, tenemos el líquido caliente, pero alrededor de esta tenemos agua. Entonces, lo que se intenta acá es que el agua pueda absorber el calor que se tiene específicamente de cada uno de estos lugares. Ahora, ¿por qué generalmente en esto que conocemos como colector o intercambiador tenemos otro fluido? Es porque las temperaturas que se pueden alcanzar el agua en estos lugares generalmente pueden andar entre 90 grados Celsius o 110, 120 grados Celsius. Y recordamos que la temperatura de ebullición que tiene el agua es 100 grados Celsius. O sea que ahí lo que tendríamos específicamente es un cambio de fase, de fase líquida a fase gaseosa. Y no sé si alguno de ustedes ha llevado quizás otra clase de física, ya, o si se recuerdan específicamente de la física que observaron en el colegio, pero para esto se tiene que aplicar una cantidad de calor que se llama calor latente. Y generalmente ese calor no se puede aprovechar. Entonces, por eso estos fluidos generalmente es como una mezcla de agua con un refrigerante, lo cual permite que el punto de ebullición que tenga ese fluido sea una temperatura, por ejemplo, de 150 grados Celsius o 180 grados Celsius. Entonces, de esta forma, cuando se mezcla con este refrigerante, lo que se evita es que el agua esté cambiando de fase y que siempre se mantenga líquida en este lugar. Eh, por ejemplo, de los países que utilizan mayor cantidad de este tipo de tecnología, Grecia, Israel, Japón y Australia. Recordemos que esta es una información del año 2013. Actualmente en Honduras ya hay varios lugares que tienen este sistema. Por ejemplo, hay varios hoteles que aprovechan la tecnología solar térmica. Cerca de la universidad creo que hay un lugar, bueno, en la universidad específicamente en el edificio 1847 hay un sistema solar térmico para el agua que se utiliza para la lavandería o se me olvida, el comedor que está en dicho edificio. Entonces ahí aprovechan específicamente el sol, calientan el agua y no tienen que estarse calentando a través de electricidad o quema de un combustible. Aprovechamos específicamente la energía del sol que viene específicamente a estos lugares. También hay un canal ahí que queda por Canal 10, se me olvidó ahorita el nombre, que tienen de estos sistemas. Y en general esta tecnología se ha ido distribuyendo. Ahora, sí hay que observar que la inversión que se requiere con esto es un tanto superior, por ejemplo, a estar utilizando una ducha u otra forma. Pero la ventaja que tienen estos sistemas es que pueden durar aproximadamente 20 años. Es decir, es como comprar una ducha o cuánto vamos a estar en duchas, y no solo lo que cuestan las duchas, sino que en lo que requerimos de energía para estar calentando esa ducha a diario. Entonces, si hacemos ese análisis, sí es mucho más económico este tipo de tecnología. Naturalmente, aquí se requiere una inversión. Y aquí es lo que hay que observar si todas las personas o que quizás tengan esa necesidad pueden realizar específicamente esa inversión o no. Aquí es de forma similar, aquí entra el fluido con el refrigerante, llega a este lugar, se empieza a calentar, sale por este lugar, entra el intercambiador, en el intercambiador aquí entra agua fría y acá sale agua caliente y aquí ya tenemos específicamente el agua caliente
para uso de estos lugares. Por ejemplo, esto es un tipo de calentador solar, está ubicado en la terraza del edificio E1 en la universidad, y esta se le conoce como tubos al vacío. Y básicamente tiene ese nombre porque estos son como tubos de hierro, cada uno de estos elementos. La ventaja con estos tipos de sistemas, así como este, es que el calentamiento es mucho mayor. La desventaja es que se quiebra uno de esos tubos y tenemos que cortar específicamente la circulación de fluido y ir a observar y reparar específicamente este elemento. Esto está ubicado en la terraza de este edificio, pero actualmente no sé si estos tubos están en servicio o no. Creo que hace como 2 años uno de estos se había quebrado y desconozco si al final se hizo el cambio o no en la universidad. Entonces, los beneficios principales que tiene es que ofrecen energía, fluido caliente, calentado específicamente a través del sol, que no se tiene que estar quemando combustibles para obtener el calentamiento en dichos elementos. Y en la afectación principal pueden haber personas que se quejen por esos elementos, pero yo sinceramente creo que es más bien como una especie de beneficio observar eh, las consideraciones que se pueden tomar y cómo se puede aprovechar específicamente cada uno de estos elementos en cada uno de estos lugares. Entonces, preguntas que debemos de saber, por ejemplo, si tenemos sol en el lugar donde tenemos, o si tenemos un árbol muy cercano que nos genera sombra. Entonces, si nos genera sombra es muy complicado aprovechar esto, pero si tenemos sol disponible, entonces si tenemos un espacio disponible, si los techos que tenemos pueden soportar el peso, cómo está la legislación actualmente, creo que hay una ley que permite importar estos equipos sin pagar impuestos, o sea que está ese beneficio a la compra de estos elementos, observar qué es lo que dicen las normativas de las alcaldías y una estimación de costos para ver si es favorable o no, ¿verdad? Ahora vamos con las centrales de energía solar fotovoltaica. Esto se basa específicamente en el efecto fotovoltaico y este es el tema que le valió a Albert Einstein su premio Nobel de la física. Muchas veces creemos que esto puede estar relacionado con la teoría de relatividad, pero no, fue la determinación del efecto fotoeléctrico. Y básicamente esto ocurre con estos materiales que nosotros conocemos como semiconductores. Y dentro de estos, por ejemplo, está el germanio, el silicio, pero el más utilizado dentro de estos elementos específicamente es el silicio. ¿Y qué es lo que ocurre con estos materiales? Bueno, que cuando estos están siendo iluminados con la luz, que es básicamente una radiación electromagnética, estos empiezan a liberar electrones. Y esos electrones que se están liberando es básicamente como una forma que se pueden ir aprovechando para generar corrientes eléctricas. Entonces, el primero de estos estilos es estos que nosotros conocemos como monocristalinos. La ventaja que tienen estos elementos es que son mucho más eficientes. La desventaja que tienen es que son más sensibles ante los cambios de temperatura. Y generalmente, por ejemplo, si nosotros tenemos uno de estos paneles colocados al sol, la temperatura que estos van a tener es aproximadamente entre 10 hasta unos 30 grados por encima de la temperatura ambiente. Es decir, si la temperatura ambiente, por ejemplo, puede ser de 30, entonces lo más probable es que esto puede estar entre unos 40 a 55 grados Celsius. Entonces, si nosotros los tocamos, sentiríamos específicamente el calor debido a estos elementos. Y esta es la forma como generalmente se pueden identificar cada uno de estos monocristalinos. Y se le dicen monocristalinos porque en sí solo es una capa que está ubicada específicamente en el panel. De ahí el otro tipo que tenemos son los policristalinos. Estos en comparación a los monocristalinos no son tan eficientes, pero la principal diferencia que tienen estos elementos es que son menos problemáticos ante los cambios de temperatura. Es decir, estos equipos pueden tolerar mejor los cambios de temperatura con cada uno de estos elementos. Y se les dice polis porque en realidad son varias capas de paneles. Y estas como líneas que observamos acá es como el camino que se tiene para la recolección de esos electrones que se están liberando. Cuando nosotros decimos corriente eléctrica, en realidad lo que estamos diciendo es que varios electrones están circulando por un lugar.
Por ejemplo, la corriente eléctrica, la unidad que se utiliza para medirlo es el amperio. Y un amperio equivale a decir que es 6,02 por 10 a la 19 electrones que están circulando por segundo en determinada zona. Entonces, así son estos equipos. Y ahora, conforme ha ido avanzando la tecnología, estos equipos pueden entregar voltajes de hasta 500 o 600 voltios de corriente directa. Y cada vez se han ido como expandiendo específicamente el tamaño de estos elementos. Por ejemplo, los unos que yo estuve viendo hace poco tenían una altura de 2,3 metros, es decir, mucho más altos que nosotros. Y así son específicamente estos equipos. Y también dentro de este elemento vamos a tener estos, bueno, aquí creo que no mencionamos, pero están los paneles, eh, ¿cómo se llaman estos? Los que utilizan las calculadoras solares, no sé si lo han observado, que no están completamente definidos. Esos equipos generalmente se utilizan con ese tipo de tecnología porque es la más barata. Ahorita se me escapa el nombre de estos otros tipos de estos elementos. Entonces, ¿qué tipo de tecnologías podemos observar? Por ejemplo, esta que observamos aquí, que parte de las paredes son paneles fotovoltaicos. Pero la desventaja de hacer esto, como le mencionaba, los paneles se calientan y la casa puede tener temperaturas, cuando está construida de esta forma, alrededor de 30 o 40 grados Celsius por encima del valor habitual que está en el exterior. Entonces no es algo recomendado. Por ejemplo, hay una compañía alemana que se dedica a la fabricación de inversores, SMA se llama. Y ellos en su fábrica tienen como una estructura que básicamente está forrada por paneles fotovoltaicos. Pero cuando les ocurrió hacer eso, no sabían específicamente este efecto que tienen con las celdas fotovoltaicas. O sea, eso fue un edificio que fue construido alrededor de 2005, por ahí más o menos. Entonces, se comenta un empleado de esa compañía que cuando es verano ellos tienen que andar en short y camisetas, perdón, de mangas, porque el calor que tiene al interno es lo bastante fuerte para poder aprovechar esto. También se pueden aprovechar específicamente en bloques de inyección a la red, que es creo que actualmente la forma en la que se suele aprovechar específicamente este tipo de energías. Y también estos representan la principal fuente de energía para los satélites que están ubicados en el exterior, ¿verdad? Es decir, es la única forma que se tienen para obtener energía en dicho lugar. Entonces, esto que vamos a describir a continuación es como un sistema aislado. Este básicamente requiere un sistema de captación, que es básicamente la presencia del panel. Ese tamaño que se tiene ahí de 0,5, 0,8 son valores antiguos o valores bastante reducidos de potencia, quizás unos 30 watt pico o 50 watt pico, anda más o menos ese valor. El almacenamiento es básicamente una batería. Sí, las baterías también han ido evolucionando. Eh, por ejemplo, esta es una batería, lo que aparece ahorita es una batería de plomo, que estas para nada son recomendadas tenerlas en la actualidad. Actualmente se está utilizando las baterías de litio con una combinación de otros metales, pero generalmente es lo que se tenía específicamente para dicho elemento. El sistema de regulación es como un regulador que tienen, que básicamente está vigilando el nivel de la batería, el nivel del panel fotovoltaico y el nivel de consumo. Y cuando observe ciertas características que pueden hacer que el sistema no lo pueda soportar, entonces básicamente empieza a liberar carga. Y el sistema convertidor es lo que conocemos como un inversor, que básicamente transforma la señal de corriente continua a corriente alterna. Por ejemplo, el tipo de electricidad que todos tenemos o en los enchufes es corriente alterna, es decir, parte positiva, parte negativa. Y ese ciclo se repite alrededor de 60 veces por segundo. Cuando nosotros tenemos una corriente continua, es un valor casi constante, que se mantiene positivo, podríamos decir, específicamente en la mayor cantidad de tiempo. Y ya organizado más o menos tendría específicamente esta forma.
Los sistemas actuales, que no son sistemas aislados como estos que estamos observando ahorita, sino que los sistemas conectados a red, en su mayoría ya no tienen específicamente la presencia de baterías, porque esto representa entre el 50 y 55% del valor del sistema. El regulador básicamente ahora está asociado con el inversor y estos dos elementos son uno solo y entregan la corriente, perdón, entregan la potencia o la energía que se obtiene de este tipo ya en corriente alterna. Y estos tipos de sistemas que están conectados a la red, básicamente toman a la red o al resto del sistema, podemos decir, como su especie de batería. Por eso es que estos equipos para ahorrar energía son sumamente convenientes, pero la desventaja es que, por ejemplo, cuando se va la energía, no hay como una forma distinta con estos sistemas para proveer energía. Si se tiene la batería, pues se puede hacer, pero el costo de la batería es algo que antes dificultaba, pero ahora con la mayor cantidad de empresas que se dedican a la fabricación de energía ha ido bajando su costo y es algo que se puede ir aprovechando. Entonces, para estas centrales fotovoltaicas podemos tener instalaciones con aprovechamiento de estructuras, como este caso que miramos acá, los techos están completamente forrados de celdas fotovoltaicas, en el interior tenemos sus inversores. La desventaja con estos sistemas así es que generalmente cuando no se deja un espacio para el mantenimiento de estos equipos puede representar problemas. Y la otra cosa es que los paneles se recomienda que no tener ningún contacto o pararse sobre ellos, porque eso sí los puede dañar. Entonces, esta estructura, si hicieron una inversión, pues lastimosamente para aspectos de mantenimiento, puede ser de que un panel se arruine. Por ejemplo, ahorita ahí donde está el puntero, y para llegar hasta ese panel, pues, probablemente las personas tienen que pararse en diversos lugares y eso va a generar problemas. También están las plantas fotovoltaicas de generación de energía para cada uno de estos elementos y hay una tercera acá, a la huerta solar, que se aprovecha con cada uno de estos elementos. Generalmente estas plantas fotovoltaicas, algunos tienen estas especies de seguidores, pero al final esto depende de las condiciones de energía y el espacio que se tenga. Aquí en Honduras creo que solo una central, la central de Grupo Terra, creo que tienen seguidores, pero seguidores como este que está a la izquierda, que solo es que sube o baja específicamente la altura de sus sistemas. Y están estas las huertas solares que están asociadas con cada uno de estos elementos. Y tienen la ventaja de esto es que eso sí pueden seguir el movimiento del sol a lo largo del día. Nuevamente, igual con los impactos, el impacto de la energía solar fotovoltaica es similar a los otros tipos de energías mencionados. La ventaja es que cuando esta se genera no se emite ningún gas de efecto invernadero. Es un beneficio que se tiene. Quizás en la parte de la fabricación habría que ver las fábricas que se dedican a estos equipos, el tipo de energía que están utilizando. Y eso básicamente los efectos que se pueden asociar con cada uno de estos elementos. Entonces, estos serían los tipos de energías que veríamos hoy y el próximo miércoles ya vamos a observar lo que tiene que ver con las energías de biomasa y las energías asociadas con la geotermia, que la geotermia es un tipo de energía bastante aprovechable y que tiene unos rendimientos bastante excelentes. Entonces, quedamos por aquí por hoy. Recuerden, estar realizando las actividades que están propuestas en el campus y si tienen alguna dificultad con alguna de estas, no duden en hacérmelo saber. Pasen buena noche.